Llegó Juan. ¿Cómo anda, Juan? ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Muy Juan bien. es Juan Ponelli, ¿se dice? Ponelli, Ponelli, sí, perfecto. Es el CEO de Agrofide, lo contaba hace un ratito. Es una empresa desarrolladora de proyectos de inversión productiva que no sé hace cuánto se metieron en el tema pistacho, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, en realidad empezamos con un proyecto familiar, ya a analizarlo en el 2018. En el medio nos agarró la pandemia, así que lo tuvimos que posponer un poco y finalmente comenzamos con ese... Acércate un toquecito al mic, así se escucha mejor. Finalmente terminamos empezando en el 2022. Hoy ya tenemos más de 100 hectáreas plantadas en pleno desarrollo. En San Juan es esto, ¿no? Esto es en San Juan. Y el año pasado lanzamos un fideicomiso para abrirle la oportunidad a inversores de distinto tipo para que puedan tener las mismas rentabilidades que tiene un productor de gran escala, pero 100% administrado, o sea, profesionalmente, y no tiene que hacer nada, no tiene que tener conocimiento específico, pero tener todas las virtudes de la economía de escala y al mismo tiempo diversificar riesgos y tener otro activo en su cartera. Hay un montón de cosas que me interesan sobre pistacho. Cuando pensamos en hacer esta nota decíamos, hay bocha de cosas para pensar de pistacho, quiero ir de a poco para no perderme ninguna. La primera que me llama la atención de ahora es que arrancaron en 2018, cuando todavía no estaba la fiebre del pistacho. Ahora estamos en Palermo, que te quedás quieto y te ponen un cartelito que dice Dubái en la espalda. Sí. ¿Qué vieron en ese momento del negocio? Mirá, en ese momento en realidad yo... vivía en África, viví 5 años en África. ¿En dónde? En Ruanda, en Kenia y en Sudáfrica. En ese momento estaba en Ciudad del Cabo. No parás de abrir puertas, después que me quiero meter ahí. Cuando quieras, podemos hablar horas. Sí. Y nosotros tenemos una tradición familiar ligada al agro desde mis bisabuelos, que vinieron como muchos inmigrantes a principios del siglo pasado, se instalaron en Misiones y tuvieron un yerbatal. Y en ese momento yo estaba analizando, quería volver a economía real. Trabajé, mi carrera corporativa siempre estuvo asociada a la tecnología. Bueno, fui 5 años gerente general de una empresa de tecnología muy importante. ¿De cuál? De Positivo VGH, hacíamos tablet, computadoras. Sí. Bueno, justamente yo fui para abrir el mercado en África, levantamos varias fábricas, construimos fábricas y demás. Pero quería unir mis dos mundos, digamos, toda esa trayectoria del agro en un negocio estratégico que es alimentos. Digamos, la población mundial va a crecer hasta el 2100, va a seguir creciendo, si bien ahora desaceleró y después va a decrecer, y hay que crecer un 60% de la producción mundial de alimentos para poder alimentar a todos. Entonces yo creo que alimentos, digamos, producción de alimentos es un rubro estratégico, no solamente para Argentina, sino para el mundo, pero asimismo buscaba algo de flujo continuo de largo plazo y al mismo tiempo de bajo riesgo relativo. Nosotros estamos acostumbrados a hacer forestación, ganadería, hemos incursionado en la soja no nos ha ido bien. ¿No les ha ido bien la soja? No, pero por inexperiencia, digamos, porque no es nuestro rubro. Claro. Y tiene algunos alias, ¿viste? Te tiene que llover cuando tiene que llover, los milímetros tienen que llover, no te tiene que llover cuando te tenés que cosechar. Bueno, ¿De dónde son ustedes, Juan? Nosotros somos de acá. Son porteños. Sí, somos de acá. Y entonces los frutos secos entraban dentro de esos requisitos de flujos continuos de largo plazo, economía real, bajo riesgo relativo por las características de la producción, y empiezo a investigar frutos secos. En realidad no era el pistacho. No me acuerdo cómo, de hoy con el pistacho, y cuando empiezo a comparar contra el resto de los frutos secos, los pasaba por arriba. Entonces me empiezo a analizar un poquito más. Y yendo a tu pregunta de ¿será una moda o no? Y cómo llegamos ahí. Pero en 2018 no era una moda todavía. No, es que no es una moda el pistacho. ¿No? No, mirá, el 2025 fue un boom que la verdad nadie se lo esperaba. O sea, el que te dijo, no, yo fui un visionario, la vi. O sea, no fue así. Fue una sorpresa para todos. Pues, digamos, a todos los que estamos en el rubro nos sorprendió. Hoy, por ejemplo, con la guerra con Irán es el segundo productor mundial de pistacho. O sea, entre 3 productores suman el 90% de la producción mundial, que es California en Estados Unidos, Irán y Turquía. Tiene unos requisitos muy particulares, entonces no se puede hacer en cualquier parte del mundo. Y Argentina está tocada con la varita, ¿viste? Dijeron pistacho, tuqui, ahí estamos. Pero me fui, empiezo a analizar eso y el pistacho le ganaba a todos. Ahora, cuando vos tomás las estadísticas... ¿Por margen le ganaba a todos? Por muchas cuestiones, digamos. Vos tenés una barrera de entrada muy grande, por esto que te comentaba, por los requisitos agronómicos que tiene, no se puede hacer... Sí, no se puede hacer en cualquier lado. En cualquier lado. Ni siquiera en países, en regiones adentro de países específicos.
Por otro lado, es de capital intensivo, o sea, tenés que tener gran escala y necesitas hacer una inversión muy importante al inicio como para poder sostenerlo y después el plazo de espera. Entonces eso hace que tenga una barrera. Que tenga una espaldita. Sí, exacto. Entonces, para algunos, o sea, son dos caras de una misma moneda. Para unos es algo, che, no, yo acá no me meto, no puedo meterme. Para otros, como yo, digo, che, esto es una oportunidad. Voy a las estadísticas. Voy a la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, la FAO, que es el brazo de alimentos de Naciones Unidas, y el International Nut Council, que es una asociación que agrupa a los productores de frutos secos. Cuando vas a esas estadísticas, olvídate del 2025, tomás 20 años para atrás, desagregá el 2025. El pistacho viene creciendo al 6,5% año contra año. ¿A nivel mundial? A nivel mundial, la demanda, no la oferta. Entonces, eso dibuja una curva exponencial, es una parábola. O sea, lejos de ser una moda. Claro. Para eso sacando el 2025. Sacando el 2025, ¿cuánto explota. creció? No, explotó. No tengo la estadística todavía, pero... ¿Pero el 2025 explota acá o explota en todo el mundo? No, explota en el mundo. ¿Y eso por qué? ¿Tiene algún motivo? ¿Es cierto que el año pasado todo el mundo le ponía pistacho a todo? No, fue chocolate Dubái. Claro, fue chocolate Dubái. Explotó por las redes el chocolate Dubái, pegó, y a partir de ahí fue una explosión. Digamos, en Argentina en particular fue increíble. De hecho, cuando tomás las estadísticas de exportaciones, hasta el 2025 se exportaba más de lo que se consumía internamente. En el 2025 se corre esa estadística ¿Y porque, se empezó claro, a consumir acá? Sí, de hecho la producción local no llega a abastecer todavía el mercado interno. En los próximos años, con el área plantada, sí, se va a llegar a poder suplir esa demanda, pero en general los productores grandes estamos mirando el mercado de exportación, que es un gran generador de divisas, es un mercado más estable. Digamos, tengo un colega que hace un par de meses estaba hablando con una empresa china y nos reíamos porque es un commodity, entonces más o menos los precios, las certificaciones para poder vender, estaba todo ok, y cuando le pide el volumen, dice, no, pero pará, no es que yo no te puedo abastecer, no te puedo abastecer toda la producción argentina junta. Claro. O sea, esa proyección es la que estamos hablando, esa proyección es la que estamos viendo, y te contaba, esa era la curva de demanda, 6,5% anual, año contra año, los últimos 20 años. Cuando tomás la oferta por estas limitaciones, no llega al 5. Claro. Entonces esa brecha estructural se va sosteniendo, se va ampliando año contra año, y las proyecciones son que para dentro de 10, 15 años va a haber un déficit de 250.000 toneladas año. Y eso va a hacer que el precio suba, imagino, con lo cual va a ser más rentable todavía. Es obvio, cuando tomás la curva, o sea, yo en el análisis también tomé la curva de precios. A diferencia, por ejemplo, de la nuez, que es más un electrocardiograma, el del pistacho es una curva no tan agresiva como la demanda, pero constante. Escúchame, y esto te lo pregunto, el que empezó unos años antes del auge porque la vio, por lo que sea, en el 2025 hizo una diferencia. Yo me acuerdo, siempre lo comparo con una anécdota que tuve yo, de un pibe ex compañero de secundaria, me lo cruzo por la calle en 2022 y el pibe... le digo, ¿cómo andabas? Bien, bueno, ¿cómo te fue la pandemia? No, bien, qué sé yo. El pibe tenía una fábrica chiquita de barbijos desde 2015, sí. Creo. Claro, en el 2020, está bien, desgracia por medio, todo lo que quieras, el pibe se llenó de guita a otro nivel, porque obviamente subió muchísimo la demanda. En el caso del pistacho, y por suerte sin tragedia de por medio, pasó algo similar. El que tenía pistacho a partir de 2025, ¿se llenó de guita, se forró? Y no quiero hablar por otros, porque no conozco la situación particular de cada empresa, pero marginó mucho más. Sí, claro. Sí, los precios volaron. La verdad que los precios volaron, y la estructura de costos que tuvimos o que tuvieron, yo todavía no tengo producción como para vender, volaron. O sea, no había pistacho, no había, y hoy tampoco hay. Yo todavía justamente no promociono, no hago marketing, no hago venta. Claro, pues no te alcanza. Y me llaman de Rusia, de Egipto, de Alemania, de Inglaterra para comprar pistachos. Hoy no hay. A cualquier precio, aparte. Sí, porque no hay. Claro. Hoy puntualmente no, es muy particular por la guerra con Irán, segundo productor mundial, digamos, tiene una cuestión particular sobre eso, pero no, es algo que llegó para quedarse. Lo que pasa es que, claro, el año pasado estuvo en boca de todos, y como vos decís, digamos, ahí saca la vuelta, claro, y te meten pistacho y por todos lados. Y te meten Dubái en todos lados. Sí. Escuchame, y esa curva que se dio el año pasado, ¿cómo viene en términos gráficos ahora? ¿Sigue la demanda igual? ¿Bajó un poco? Sí, lo que pasa es que
No es que lo que va a dibujar todavía no está en las estadísticas porque es muy reciente, pero yo lo que entiendo que va a pasar es que va a ser un salto. Entonces va a ser un salto, el piso ese sube, claro, y después va a seguir con esa tendencia, digamos, de alrededor del 6% anual, año contra año. Hay que pensar también que ingresaron los países asiáticos, sobre todo China, muy fuerte, digamos, un consumidor muy grande. El poder adquisitivo, digamos, de la población china va creciendo todos los años y demandan productos de calidad, premium, digamos. Y esto está asociado, encima el pistacho, hace un par de años salió un paper de la Universidad de Harvard considerado un superalimento. Sí. Hoy, todos los deportistas de élite, dentro de su dieta, tienen está pistacho. Entonces, gramo contra gramo es un superalimento y está dentro de la dieta obligada. ¿Me contás un poco de qué se trata el negocio? ¿Cómo lo haces? ¿Qué espacio necesitas? ¿Qué inversión que decías que es alto? ¿Qué retorno? ¿Qué márgenes te digo? Como para que se entienda de cuánto estamos hablando. No sé cuánto produce la Argentina y en qué espacio. Mirá, empecemos por el dato duro de dónde está posicionada Argentina. Hoy Argentina tiene alrededor, no hay estadísticas certeras, pero alrededor de 9.000 hectáreas plantadas. Nada. Si lo pones dentro de la torta, digamos, de productores mundiales, si llega al 1%, está ahí. El 1, claro, el 0,9, el 1,1, digamos, no más que eso. El potencial que tenemos de crecimiento es enorme porque se nos dan las condiciones agroclimáticas para hacerlo, y la verdad que hay experiencia de pistacho en Argentina de más de 30 años. O sea, nosotros ya sabemos que sí, que cumple las condiciones, que da los rindes necesarios, y hoy hay un paquete tecnológico adecuado para poder ser y producir a niveles internacionales de primerísima, no solamente calidad, sino de productividad. ¿Qué necesita el pistacho? El pistacho necesita muchas horas frío en invierno, o sea, una cantidad de horas frío por abajo de los 7 grados. Hoy se habla de porciones, pero no me quiero poner muy técnico. Lo mismo en verano, o sea, mucha amplitud térmica, mucho calor en verano, muchas horas calor en verano por arriba de los 27 grados. Baja humedad relativa, y tiene le gustan los suelos franco-arenosos. Bueno, por eso Cuyo. Claro. Todo eso es Cuyo. Todo eso es Cuyo. Le gustan los suelos franco-arenosos y una necesidad de agua parecida a la uva. Claro. Que justamente se da en la región de Cuyo, hay, digamos, Mendoza, San Juan, se dan esas condiciones. No dependemos de pluviometría, es en el desierto. Nosotros, es un cultivo del desierto, es originario de Irán, es una planta muy rústica. Pero sí necesita expandir, tener ese desarrollo radicular, poder explorar lo más posible libremente para después poder entregar los nutrientes y tener los frutos, la mayor cantidad de frutos posible. Hoy, digamos, el 90% de las plantaciones están en San Juan. La segunda provincia es Mendoza y hay algunos proyectos dando vuelta en La Pampa, en San Luis, incipientes. Pero si me preguntas a mí, San Juan cumple con los requisitos agronómicos. Una cosa es posibilidad, otra cosa es factibilidad. Por cuestiones de granizo, de heladas y demás, digamos, creo que es un lugar que está probado, es el más indicado. Escúchame, y yo productor, yo no, porque no tengo un mango, pero yo productor que quiero explorar, que tengo un mango, que tengo una espalda, pues ya sé que el retorno es a un par de años. ¿Qué necesito? ¿Qué espacio mínimo necesito y qué inversión mínimo necesito para meterme en el negocio? Mira, nosotros hoy, justamente, como necesitas economías de escala, nosotros lo que hicimos y lo que estamos ofreciendo es darle la oportunidad justamente a gente que no tenga la posibilidad de hacer 100 hectáreas o 50, 70 hectáreas para tener esa escala. Entonces, lo que hice yo fue de alguna manera tokenizarlo, y por tokenizarlo me refiero a dividir la participación en unidades iguales indivisas, que es equivalente a 1 hectárea. Entonces, por ejemplo, vos hoy, si querés participar en el proyecto nuestro, con $33.000 podés entrar el equivalente a 1 hectárea y tenés el 1% de participación de todo el proyecto. Por el proyecto que de este año que estamos plantando son 100 hectáreas. Puedes ir en múltiplos de esa cantidad. O sea, si querés 10 hectáreas, tenés que multiplicarlo por 10. Bien. El pistacho requiere determinada cantidad de años para desarrollarse. Es un árbol, o sea, hay que darle de comer, hay que fertilizarlo, cuidarlo, podarlo, hacer una poda de formación y demás. Hay que regarlo fundamentalmente, no el 80% es el riego. Es con riego. Pero nosotros controlamos, si querés, casi los 3 factores, digamos, de tierra, agua y clima,
la tierra antes de entrar a un campo, hacemos todos los análisis de suelos, los perfiles, van al laboratorio, contratamos una empresa independiente, alguien del INTA, lo hacemos nosotros también. El agua no es de lluvia, no es pluviometría, estamos en un desierto, sino que es agua de deshielos que van por canales, digamos, tenés que tener ese derecho de riego de turno, y aparte perforaciones, que también tenés que tener los derechos de tener o hacer perforaciones. Entonces controlamos la tierra, el agua y el clima. No sos Dios, no podés controlar el clima, pero sabés en dónde enclavás el proyecto. Entonces tenés 80 años de estadística que te dice que cumplís con esos requisitos y tenés bajos riesgos o mitigantes de granizo o heladas. ¿Se puede calcular, alguien de vuelta, alguien que quiere meterse con lo mínimo que entiendo que es el proporcionar una hectárea, que eran estos $33.000? ¿Qué retorno y en cuánto tiempo puede pensar? Mira, yo cuando trabajaba en la empresa esta que te decía, tenía un CFO que me decía, Juancito, para las derivadas estoy yo, a mí a lo almacenero, ¿viste? Tal cual. Entonces me acostumbré a eso. Yo te doy 33 lucas, ¿qué ve y cuándo? Sí, en realidad no son 33 solas, sino que tenés después por año, son $6.000 por año, que es la operación, o sea, tenés mano de obra, fertilizantes, electricidad, combustibles y demás. A lo largo de 7 años vas a haber invertido, pero financiado, porque no es todo junto, alrededor de $75.000. Pero después la productividad, vamos al P por Q, rinde 3.500 kilos en una situación totalmente realista, y hoy el precio es de $6 el kilo. Entonces haces 3.500 por 6, te va a dar $21.000. Le tenés que restar los gastos operativos que rondan los $6.000, son $15.000. Eso es aproximadamente lo que te tendría que estar rindiendo. $15.000 año de acá a 5 o 6. A 7 años, a 7. Sí. Pero ¿qué pasa? Después tenés 100 años continuos de ese rendimiento. Cuando vos haces 15 sobre 75 sobre 72, te da más del 20% de rentabilidad. ¿Qué negocio? Que es bastante más que lo que te da cualquier negocio agropecuario. Sí, y bastante más que cualquier negocio en general, es cierto. Aparte otra cosa, totalmente gerenciado, no haces nada, renta pasiva. Entonces nosotros tenemos inversores, por ejemplo, que lo tienen como seguro de retiro. Che, yo ya sé que hoy no voy a contar con una jubilación. La expectativa de vida hoy en Argentina, ni siquiera te digo en el mundo que es más alta, está en los 80 años y en sectores de mayores ingresos adquisitivos, de poder adquisitivo, está en los 90. Entonces vos tenés 60 años y decís, no, yo ya estoy, no puedo esperar 6 años para hacer una inversión de esta naturaleza, y te quedan más de 30 años que tenés que enfrentar, ¿viste? Entonces hay mucha gente que lo está pensando como un seguro de retiro. Digamos, hoy un departamento en Capital Federal, ¿cuánto está? No lo sé, pero ponele $150.000. Son 5 hectáreas. Y con esas 5 hectáreas no sacás en un departamento. No sacás de margen el 20, ni en pedo. Ni en pedo, y con todo lo que supone, ¿no? Sí, tal cual, con todo lo que renegás. Que después te sacan una ley de alquileres, que... Sí, con todo lo que renegás, seguro. Con todo lo que eso significa. Entonces, es muy atractivo, no solamente para personas de estas características, sino también para portfolios de carteras más grandes, digamos, de inversores más calificados, digamos, de fondos y demás, porque aparte atrás hay un activo real. Todo el patrimonio, absolutamente todo, no es mío, no es de la empresa mía que es la fiduciaria, sino es que es del fideicomiso en sí mismo. Entonces el campo, los tractores, los implementos, la maquinaria, los derechos de riego, todo es del fideicomiso, que sería la empresa. Entonces atrás de todo eso hay un activo real. Entonces es muy interesante para ingresar, con altas rentabilidades, bajo riesgo relativo productivo, tenés un flujo de 100 años, digamos, la verdad es espectacular. Escúchame, ¿y cuál es la principal desventaja de meterse, o con qué barreras se encuentran? Y después quiero que nos metamos también en cuál es esa posibilidad que me hablabas al principio de que se puede crecer. ¿Por qué se puede crecer? ¿Porque hay mucho más territorio que todavía no está sembrado y se puede sembrar? ¿O por qué decís que tiene posibilidad real de crecimiento el negocio? Por dos cuestiones. Una relativa a lo que mencionabas, que es las posibilidades agronómicas que tiene el país para poder hacerlo en términos de tierra y de clima. Pero según lo que me contás, no hay tanto territorio que reúna todas esas condiciones como Cuyo. ¿O decís que en Cuyo? No, pero mismo en Cuyo. O sea, pensá que, mirá, vamos a estadística, dato duro. Hoy tenés aproximadamente en San Juan 40.000 hectáreas de uva. Un negocio que está en crisis hace más de 40 años. Digamos, todo eso, no te digo absolutamente todo, pero hay una gran porción de eso que se podría reconvertir.
digamos, se necesitan otras herramientas, digamos, todos esos productores, por ahí no tienen toda esta espalda o capacidad de poder hacerlo, se necesitarían otras herramientas para poder desarrollarlos, pero en términos de tierra, de condiciones, están dadas las condiciones. Eso por un lado. Conocimiento hay, o sea, hoy nosotros, si tuviésemos los fondos necesarios para poder crecer, no estaríamos haciendo proyectos. Nosotros proyectamos crecer entre 100 y 300 hectáreas por año, pero si nosotros tuviésemos un fondo o personas o inversores que vengan y quieran hacer crecer, nosotros crecemos inmediatamente en miles de hectáreas. Claro. O sea, así es fácil. Eso por un lado, o sea, tenés las condiciones de tierra y de clima y de agua. Hay lugares para sembrar. Eso por un lado. Por otro lado tenés el conocimiento específico, que no es fácil. Nosotros tenemos ingenieros agrónomos especializados en esto, contratamos gente de afuera, especialistas en fruticultura de Chile, de California, y por otro lado tenés la capacidad de mercado de absorber esto, que no es menor, porque vos me podés decir, che, buenísimo, digamos, tenemos la tierra, tenemos todo, pero ¿quién te absorbe esta producción? Claro. El mundo. El mundo entero. O sea, hoy, lo que te decía, digamos, hoy es más fácil vender 1 millón de kilos que vender 100.000. Que vender un puchito. ¿Me entendés? Entonces, digamos, están dadas todas las condiciones para que lo explotemos. Hay que trabajar, hay que probar que funciona, hay que convencer a la gente, digamos, y también hay que hacer educación de muchos lados en educación financiera, ¿no? O sea, claro. Pensá que esto, más allá de un emprendimiento, un proyecto productivo, es una inversión. Entonces, tenés que... Sí, como esto que decías de seguro de retiro está buenísimo. Sí, tenés que cambiar la cabeza mucho de la Argentina, son muchos años donde el ladrillo históricamente era la única opción, ¿viste? Hoy estás en un sector estratégico de alimentos, es altamente tecnificado, 100% profesionalizado, hay historias sobre esto, tenés un activo real que garantiza que lo podés ir y tocar, ¿viste? Sí, está ahí. Pero bueno, hay que trabajarlo, ¿viste? Y generalmente la gente cuando piensa en el agro piensa en la soja o en la vaca. Es los granos, ¿viste? Es granos o vaca. Y es otra cosa, es otra especialidad, es de nicho, digamos. Juan, la última porque se me acaba el programa y tengo una nota más todavía. Me encanta la charla, creo que te vamos a invitar para que vuelvas. Se me viene a la cabeza la ley de glaciares, que se trató hace poco, y cómo había los que criticaban esta ley, hablaban de muchos de esos cultivos que se siembran al costado de la cordillera, que necesitan agua y que con esto de lo periglaciar y la minería y demás podían correr riesgo. Me interesa mucho tu opinión sobre esto porque es el ejemplo. Estás en San Juan, en una zona súper minera. ¿Te preocupa que se contamine el agua o es algo que está controlado? No, yo creo que, mirá, yo lo hablaba nosotros trabajamos con para que te des una idea, trabajamos con geólogos, hacemos perforaciones para obtener agua a 400, 500 metros de profundidad. Upa. Tenemos temas para hablar, triple impacto, o sea, cómo impacta esto no solamente desde el negocio, o sea, hacemos energía renovable para alimentar, digamos, los pozos y las perforaciones que tenemos que hacer funcionar, y también el impacto en el empleo, digamos, hay un montón de cosas para hablar. Pero lo que me comentaba este geólogo, ahora ya hablo de oído, no con conocimiento específico, es que al primero que le interesa que no se contamine el agua, porque pierden, por ejemplo, el oro, es a las mismas mineras. El cianuro se termina evaporando, se termina descomponiendo y se transforma en un gas y se va. A mí hay otras cosas para hablar del agua que son mucho más importantes, que sobre todo tiene que ver con rellenar los acuíferos. Se está bombeando mucha agua, esa agua es porque no viene, digamos, el agua de deshielo, porque no está nevando. Te digo que es para una conversación especial de eso. Hoy no me preocupa tanto la minería, sino las políticas y cómo se va a trabajar justamente para cuidar ese recurso. En nuestro caso particular, y por eso te decía, podemos hablar de sustentabilidad. Trabajamos todo con riego por goteo, eficiencia hídrica al 2000%, porque es nuestro en una zona que el agua es un quilombo. Más importante, tecnología de punta israelí, tenemos todo impermeabilizado, trasladamos el agua impermeabilizada, hacemos generación de energía renovable a través de paneles solares, digamos.
hay un mundo ahí atrás. Buenísimo. Juan, te invito a la próxima para seguir charlando porque hay una bocha de temas súper interesantes. Mil gracias, gracias por venir. Un placer. Y bueno, hasta la próxima. Acá si querés salí, que nosotros seguimos al aire. Dale. Gracias, loco. Gracias, Tommy. Un placer. Era Juan Ponelli, CEO de Agrofides. La verdad que me quedo con súper ganas de seguir charlando posta porque está buenísimo. El tema es una súper oportunidad en un montón de aspectos y con un montón de desafíos también.